El Señor les bendiga, amables hermanos y hermanas, televidentes, radioyentes e internautas. Bienvenidos este día a la lección, al estudio de la lección, mejor dicho, de la escuela sabática. Es la lección número 8, la que vamos a estudiar, y trae por título Cuando Jesús ordenó silencio. Sin duda Dios tiene un mensaje para nosotros en esta semana de estudio. Estoy este día aquí con dos jóvenes que me van a acompañar para desarrollar el estudio. Me gusta cuando los jóvenes aceptan el reto de participar y pues uno se siente muy estimulado con ellos aquí. Así que los jóvenes son Betsaida López y Mateo Escalante, a quienes les doy la bienvenida. Betsaida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mateo, ¿cómo estás tú esta mañana? Muy bien, gracias. Feliz que me has invitado para hacer la lección. Bien, vamos a orar, así que Mateo, si quieres hacer la oración, por favor. Claro que sí, Jesús. Padre que estás en los cielos, Señor, damos gracias por cuidarnos en la semana, Señor, y pedimos que en este momento que vamos a comenzar estudiando la lección, que tu presencia esté con nosotros, que podemos aprender, Señor, y siempre hablar tu palabra. Ayúdanos a ser consistentes en cada día, Señor, levantarnos temprano o cualquier hora del día, Señor, pero sí estudiar esa lección que es tan importante para cada uno de nosotros. Gracias y ayúdanos. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús ordenó silencio, es el título de la lección para esta semana. Hermanos, creo que a todos nos cuesta guardar silencio, ¿no es cierto? Hay veces cuando hablamos de más y hablamos en horas que no debemos hablar, en tiempos que deberíamos callar. A veces estamos hablando. Y en este desarrollo del carácter que debemos adquirir aquí en la tierra, el carácter de Cristo, pues hermanos, esto de el saberse uno controlar es algo que necesitamos aprender y practicar. Cuando Jesús ordenó silencio, es porque se estaba hablando de más y en un tiempo que no correspondía. Bueno, la Biblia dice, según el versículo de memoria, Betsaida, si lo lees, que para todo hay tiempo, ¿no es cierto? Sí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Qué te parece a ti este versículo? ¿Qué comentario tú quisieras hacer? Que Jesucristo siempre tiene Él siempre sabe a qué hora vamos a hacer todo. Exactamente. Ella leyó en Eclesiastés 7, 1 y versículo 7. Este es el versículo de memoria para esta semana. Mateo, ¿algún comentario que tú quieras hacer de este versículo? Sí, nos está hablando aquí que nos dice todo lo que tenemos va a tener su tiempo. Hay tiempo, como dice aquí, tiempo de callar, tiempo de hablar. Y es algo que muchas veces nos olvidamos porque hablamos cuando no debemos hablar y estamos callados cuando debemos levantarnos y decir algo. Y aún la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajo, hay tiempo de estudiar, tiempo de ir a la iglesia, que es el sábado. Y eso es lo que nos dice, un tiempo para divertirnos de una manera sanamente, aquí nos dice. ¿Alguna vez, hermano, hermana, tuviste algún problema por no saber que para todo hay tiempo y que aún para guardar silencio también hay tiempo y que para hablar también hay tiempo? ¿Cuántas veces tal vez perdimos alguna conversación? Perdimos una amistad porque hablamos lo que no debíamos en el tiempo cuando mejor solo debíamos haber escuchado. Creo, hermanos, que a todos nos ha pasado y es posible que algunos de los problemas que estemos teniendo en estos momentos a nivel de matrimonio, a nivel de relación hijos con padres, se deban a que se pasa por alto este principio de que nos cuesta guardar silencio. Y nos cuesta entender de que hay veces cuando no se debe hablar. Así que ojalá que entendamos el mensaje que Dios nos quiere dar, hermanos, para que nos ahorremos muchos problemas. Jesús
es todo un ejemplo en esto. Como el don de profecía de Saida, si lees para nosotros la cita que está a continuación, como el don de profecía nos dice que era Jesús en esta parte. El Salvador no iba nunca a los extremos, nunca perdió el dominio propio, nunca violó las leyes del buen gusto. Él sabía cuándo debía hablar y cuándo debía guardar silencio. Obreros Evangélicos, página 332. ¿Qué te parece? Aquí vemos que Jesucristo, Él sabía cuándo debía hablar y cuándo no debía, y yo pienso que nosotros debemos de también usar eso, de usar a Jesucristo como un ejemplo de saber qué decir y qué no decir y pensar antes de hablar. Así es, Mateo. Es importante saber que esto es la prudencia. ¿Y por qué decimos que Jesús sabía no ir a los extremos? Él sabía cuándo hablar, cuándo guardar silencio. Él es porque tenía una comunión con su Padre muy cerca y siempre se levantaba temprano para ir en un lugar solitario para orar, para estudiar su palabra, para hablar con su Padre. Y por eso tuvo el bendición de tener conocimiento de cuándo decir, cuándo guardarnos callados. Y nosotros también, como humanos, nosotros mismos no sabemos cuándo ser prudentes. Muchas veces decimos algo en una manera que no se entiende claramente, y hacemos error en esto. Entonces lo que debemos hacer es siempre orar para que Dios nos ayude en qué decir y cómo actuar. Hay un versículo que no está en la lección, pero que creo refuerza esto que estamos diciendo. Es el que se encuentra en Levítico 10, versículo 3. Interesante estas palabras acá que nos da la Escritura. Dice, Levítico 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué les parece? Hay momentos cuando el silencio es oro. Y ante lo que Aarón estaba escuchando, dice, y Aarón calló. Así, mis hermanos, nosotros vemos que el silencio es oro en muchas ocasiones. Es una cualidad que con la sabiduría de lo alto nosotros debemos saber manejar. Por eso la lección nos dice que Jesús ordenó silencio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ordenó silencio, Él sabía de que se estaba hablando lo que no se debía y el momento en que no se debía. Y sabía que lo que se estaba hablando estaba trayendo otra situación difícil o un problema. Interesante que dice que Jesús sabía cuándo debía hablar y cuándo debía guardar silencio. Así que por eso Él tiene la autoridad de ordenar silencio, porque Él sabe cuándo es que las cosas están saliendo de control, y porque Él, como dijo Mateo, era un dechado de prudencia, era todo un ejemplo de prudencia. Por eso Él tenía la autoridad para ordenar silencio. Bueno, pero ¿qué les parece si para entrar en materia vamos a mirar ya un caso específico cuando Él ordenó silencio? ¿Qué pasó, Mateo, cuando Él le tocó enfrentarse con los espíritus inmundos? ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo reveló Él su autoridad? Bueno, la pregunta del día domingo dice, ¿qué ordenó Jesús a los espíritus inmundos? ¿Qué reveló esto sobre su autoridad? Se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. Marcos 1. Y dice versículos 23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué te parece? Bueno, aquí
es la historia. Jesús se encuentra con un hombre que está endemoniado, que tiene un espíritu inmundo. Y dice aquí, has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió. ¿Por qué le reprendió? Porque no quería estar relacionado con un espíritu inmundo. Y dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, ¿qué dice? Sí salió de él, necesitaba obedecer. Y clamando a gran voz salió de él. Y por eso como dice en el versículo 28, se difundió su fama por toda la provincia porque tenía autoridad, que es la siguiente pregunta. ¿Qué reveló esto sobre su autoridad? Que tenía autoridad y poder sobre los espíritus inmundos. ¿Qué comentario tú quieres hacer sobre esto? Yo estoy de acuerdo con Mateo cuando dice que aquí nos enseña que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, porque no hay ninguna persona que puede dar orden como Él se los dio a los espíritus inmundos. Uno podría decir, ¿por qué el Señor lo cayó si lo que le había dicho era una gran verdad? El espíritu inmundo dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. Mis hermanos, Jesús le dijo, cállate. Aquí está ordenándole que guarde silencio. Porque el demonio lo que está buscando, al decirle, sé quién eres, el Santo de Dios, lo que él quiere es confundir a la gente y que la gente crea que Jesús y él están como asociados. Se conoce, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate. Por un lado, Jesús quiere completamente desvirtuar cualquier tipo de relación que la gente piense que él pueda tener con el demonio, pero también ese demonio comenzó a dar voces, y estas voces eran en un momento cuando Jesús estaba predicando, cuando Jesús estaba hablando de la misión que él había venido a desempeñar aquí, que era la de liberar a los cautivos. Aquí tenemos, hermanos, a uno que está interrumpiendo, a uno que está haciendo que la gente ya no escuche el mensaje para ponerle atención al demonio que está a voces, está gritando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, este hombre está hablando en un momento que no debió hablar porque está interrumpiendo. Y lo que está hablando, lo está hablando para tergiversar la personalidad de Cristo, su divinidad, y para confundir a las gentes al hacer que piensen que alguna relación entonces Jesús tiene con los demonios. Está hablando lo que no debe, en un momento en que no debe, y lo que habla es para perjudicar. En ese sentido, Jesús lo amonesta y le dice que se calle y que salga, le ordena que salga. Y así nosotros vemos que sacudió, dice, con violencia a esta persona, y entonces salió de él y se asombró la gente. Se asombró y dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Así nosotros miramos, hermanos, que el Señor está dándonos un mensaje sobre lo prudentes que debemos ser. Y cuando se habla de más, el don de profecía va a continuación a ampliarnos más y a respaldar este punto. Besaida, si tú puedes por favor leer la primera parte de la declaración que sigue hasta donde dice alguno, y bueno, lees y comentas, y luego Mateo que siga con lo demás. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo, enmúndese y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí nos enseña que el propósito de Satanás es que no quería
que las personas escucharan las palabras que Cristo tenía, y no quería que le den atención a él, pero nos enseña también que Jesucristo agarró la atención y le sacó el demonio de la persona, y no dejó que el demonio le haga daño a ninguna persona. Mateo, ¿qué te impresiona de esto que ya leyó Betsaida? Especialmente lo que quería comentar, lo que dice aquí: Jesús le reprendió al demonio diciendo: enmudece, sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio, salió de él, no le hizo daño alguno. Aquí vemos que Jesús tenía la sabiduría de saber qué es lo que el demonio quería hacer con decir que sabía que él era el santo de Dios. Como tú explicaste, el demonio quería hacer confusión para que el propósito de Satanás, que era que la gente ya no oyera sus palabras, pudiera llevar a cabo. Pero Cristo, con su sabiduría dada por Dios, sabía qué decir. Le mandó a callarse, a enmudecer, salir de él, y así Jesús pudo otra vez más tener la aprobación de la gente, para saber que sí que no había una relación entre el espíritu del mundo y Jesús. Pero hermanos, me llama la atención sobre el lugar donde esto ocurrió. Dice que fue en la sinagoga. ¿Qué cosa era la sinagoga? Era el lugar de adoración. Era el lugar donde se congregaban para estudiar la palabra de Dios. ¿A dónde el enemigo se dirigió cuando quiso que la gente no escuchara la enseñanza? ¿A dónde se dirigió el enemigo cuando quiso distraer la atención de los oyentes? A la sinagoga, a donde también hoy en día Satanás busca hacerse presente para distraer la atención de la gente a la palabra de Dios. ¿Acaso no es en los templos, que son prácticamente la réplica hoy en día de las sinagogas? Hoy los lugares de adoración son templos. Hacia allí también el enemigo, hermanos, muchas veces se acerca y lleva a sus víctimas. A veces esas víctimas son niños, porque de repente hay un niño bien tranquilito en la casa, pero llegando al templo hay una cosa que le entra al niño y hace una rabieta a veces, y todo para buscar distraer la atención del mensajero que está dando aquel tema, aquel sermón. Algunas veces también el enemigo usa un joven, usa un adulto, usa cualquier persona, pero él va a buscar siempre los lugares de adoración, los lugares donde se está dando la enseñanza, para distraer. Así nosotros vemos que dice que condujo su víctima a la sinagoga, porque ahí estaba Jesús enseñando. Allí tenía el propósito de distraer, de desvirtuar. Por eso, hermano, es importante orar por nuestros niños, orar mucho con ellos, para que el Señor, cuando vamos al templo, ellos puedan estar tranquilos, reverentes, y que el enemigo no se meta, hermanos, para que a veces tengan una actitud irreverente. También debemos buscar, hermanos, cuando somos jóvenes o aún adultos, el estar en el templo calladitos, poniendo atención. Pero imagínate tú, hermano, están dos hermanos en esta línea de bancas, bien atentos, y en la banca de enfrente hay ahí 4 jóvenes, plática y plática y plática, y se están hasta riendo. Esos son los que el enemigo ha llevado a la sinagoga para desviar la atención de aquellos que están atrás y que están bien atentos. Hay que mirar, hermanos, que siempre el enemigo hace eso, y busquemos la manera de contrarrestarlo, orando y disponiéndonos nosotros a estar atentos y no ser causa de tropiezo para otros. ¿Qué más sigue diciendo el don profético en la cita, Mateo? Rapidito, antes de eso, quería decir, en lo que estabas diciendo, la sinagoga, en las iglesias, lo puedes pensar en como un plan de ataque del enemigo, porque él quiere hacer esta demostración en un lugar donde tendrá la más influencia, en donde va a haber más distraimiento, y de eso mismo solo puede salir otros pecados de diferentes hermanos que pueden estar hablando y chisme de lo que estaba pasando en la iglesia, o se pueden distraer del sermón, y hay tantas cosas que pueden producir solo de
hacer un ruido o un relajo en la iglesia, en un lugar de adoración donde debieras estar reverente. Déjeme continuar leyendo. El deseado de todas las gentes, página 220 que leo y 221, que dice: aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Eso me llamó mucha atención, porque no solamente Jesús pudo inmudecer al espíritu inmundo y así desechar esa idea de la gente en que había comunión entre los dos, pero también pudo ayudar un cautivo de Satanás, porque siempre viendo la Biblia aún dice que es como una guerra, y el plan de ataque de Satanás era él no quería perder terreno, él quería tener la victoria sobre Cristo, pero sabemos que la Biblia nos dice que Cristo tuvo la victoria sobre el diablo y pudo libertar todos sus cautivos que son cautivos al pecado. Interesante. Bueno, pero Betsaida, ¿cómo demostró Jesús en la última pregunta que no quería estar asociado con los demonios de ninguna manera? Aquí podemos encontrar la respuesta en Lucas 4:41. Dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. La respuesta es: Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, porque él sabía que los demonios nomás estaban tratando de hacer algo malo, y él no quería dejar eso que pase. Creo que, como dice la pregunta, los demonios estaban queriendo que se veía que estaban asociados con Jesús, que había una comunión que pudiera dar un chance a los fariseos o saduceos a decir, como si dijeron que tiene poder sobre los demonios porque es no recuerdo el versículo, pero que tenía poder sobre los demonios porque los demonios le obedecían a él, porque él era el que mandaba a los demonios. Y eso es lo que ellos querían. Ese es el plan de Satanás, para que había esa confusión entre la gente. Bueno, mis hermanos, así nosotros vemos que el Señor, pues, de todas formas, Él buscó que la gente supiera que Él no tenía ningún tipo de vínculo, ningún tipo de sociedad con los demonios, y por eso los reprendió, porque cada vez que venían y decían, tú eres el Hijo de Dios, como que hablaban como que si ya se conocían, como que si había alguna especie de relación. Así, hermanos, el Señor entonces tuvo que callarlos. Bueno, creo que hay un mensaje aquí, hermanos, que de la misma manera nosotros también debemos buscar no tener ningún tipo de asociación con los demonios, hermanos. Los demonios siempre andan buscando tentarnos. Ellos siempre andan viendo a ver de qué manera nos involucran en algo de lo que es su mundo. Ellos se gozan cuando nos hacen caer, cuando nos hacen hablar de más, cuando nos hacen caer en la imprudencia. Ellos, hermanos, les encanta cuando nosotros actuamos como ellos actúan. De manera que en este día aprendamos de Jesús, y como Jesús también nosotros, en el nombre de Cristo, reprendamos a los demonios y no tengamos ningún tipo de vínculo ni de asociación con ellos. Hay que, hermanos, desligarnos completamente de todas aquellas prácticas demoníacas. Ojalá que esta lección, que sienta la base, la plataforma de lo que es el tópico para la semana en cuanto al silencio, hermanos, nos pueda a nosotros ayudar para que también no nos dejemos ganar por el enemigo hablando indebidamente cuando no corresponde, ni mucho menos en el lugar que corresponda. Creo que es un buen momento para orar por prudencia, ¿no creen ustedes? Es un buen momento para pedirle a Dios que nos ayude a ser prudentes como Jesús. Oramos, vamos a arrodillarnos.
Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo ha querido, a través de esta lección, darnos el mensaje de lo importante que es el guardar silencio, no hablar para distraer, no causar, Señor, irreverencia, y cómo, Padre, debemos pues tener esa prudencia que tú tenías y al mismo tiempo buscar liberarnos totalmente de cualquier asociación con los demonios. Señor, en este momento te agradecemos por darnos esta lección de prudencia. Te rogamos nos ayudes para que de ahora en adelante siempre nos acordemos de esta lección y busquemos, Padre, también callar cuando el enemigo nos está provocando a hablar algo que no se debe y en un lugar tampoco que no se debe. Señor, ayúdanos, por favor, a imitarte a ti, a poder reflejar en nuestra vida ese carácter tuyo y que con prudencia de ahora en adelante nos manejemos en el trabajo, en la escuela, en la casa, con toda persona con quienes nos relacionemos. Pedimos, Padre, que nos deje esta bendición, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.